¿Listo para embarcarte en una aventura literaria inolvidable? Entre Párrafos es un podcast emocionante que se está transformando en tu portal a un mundo de historias cautivadoras, discusiones profundas y entrevistas inspiradoras con autores talentosos. Sumergite en el reino de la literatura y déjate llevar por la magia de las palabras, descubriendo libros de nuevos autores. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre Párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio extra de Entre Párrafos, hoy con un fragmento de El mundo de abajo, la última novela de Ayelen Esker, a quien entrevistamos en el podcast anterior. Pero antes, permitime dejarte algunas recomendaciones literarias. Noticias literarias en Entre Párrafos. Un segmento promocional que contribuye con la difusión de lanzamientos y eventos de los autores independientes de habla hispana. Sergio Ferreira, papá de Denise Ferreira, que como recordarán era una poetisa argentina que tomó la decisión de dejarnos demasiado pronto, acaba de publicar Búsquedas todavía, más textos póstumos de la talentosa Denise, que ha dejado materiales exquisitos que bien vale la pena conocer, un testimonio imperdible y una enseñanza para jóvenes y en especial para sus padres. Búsquedas todavía, disponible en Amazon. Si sos autor y estás interesado en utilizar este segmento, tenés que enviar textos y flyers al WhatsApp que encontrarás al final de este episodio. Espero tus materiales, estoy a tu disposición. Todo comenzó con los conquistadores que invadieron estas tierras en 1573 y terminará en 2153 con una guerra sangrienta por el empobrecimiento y la privatización de los recursos naturales. A menos que los chicos puedan salvarnos, a menos que recuerden que el agua es el mensaje. En 2015, la Fundación Talentos Mayores eligió a un grupo de 8 niños que liderarán mañana el cambio más revolucionario y profundo que el hombre podría experimentar. Los ha elegido por su inteligencia y genialidad, por sus capacidades creativas, para formarlos con generosidad, solidaridad, ética, conciencia social y conciencia ecológica. Claro que para formarlos tendrán que vivir aventuras inolvidables, conocerán a seres líquidos de la ciudad intraterrena de Ernst, desafiarán la relación espacio-tiempo, recorrerán cuevas y túneles debajo de la Sierra de Córdoba en la búsqueda del santuario del agua de los Comechingones e investigarán el robo de un camión cargado de oro. Para su misión primaria, conocerán un raro objeto ancestral capaz de comunicar a los elegidos datos sobre el pasado, el presente y el futuro. El rollo de Ongamira, que deberán colocar en su cuna, en las entrañas de la tierra, donde se encuentra el santuario. A la sazón, un lugar mágico en el que las enfermedades se curan y el tiempo transcurre de manera diferente, un lugar donde las paredes tienen extrañas inscripciones, incluso el dibujo de un mapa visto desde el espacio, pero anterior al descubrimiento de América. Si conociéramos un dato cierto del futuro que puede acabar con la vida en el planeta tal cual la conocemos, ¿hasta dónde seríamos capaces de llegar para evitarlo?
Encontrarlo en la tienda del autor en versión papel y en tinta libre, tanto en papel como en digital. Ahora sí, el fragmento de El mundo de abajo de Ayelen Esker. Emergiendo a la vida. Cuando, frente al río, él me levantó en brazos y me montó sobre sus hombros, supe sin lugar a dudas que aquel sería el día de mi iniciación. Apenas recuerdo el momento previo, son más bien imágenes difusas, hasta que de pronto mi padre me lanzó al agua y me hundí como una piedra. Todo comenzó en ese momento. Un zumbido insoportable apuñaló mis oídos mientras veía frente a mí las burbujas que ascendían hacia una superficie de la que yo me iba alejando. Hasta que el agua estuvo tan turbia que ya no pude ver nada. La desesperación invadió cada neurona de mi cerebro, así es que, impulsado por el instinto de supervivencia, comencé a dar manotazos y patalear con toda la fuerza que acumulaba en mi reducido cuerpo de infante. Finalmente, luego de un tiempo que no supe precisar, logré sacar la cabeza del agua y nací. Desde entonces fui consciente de cada rostro, de cada evento, de cada emoción. Tenía 5 años y medio cuando salí del río nadando por primera vez, con un estilo perrito que provocó las burlas y risas de mis hermanos Fortu y Turi, el primero mayor y el segundo menor que yo. Mi padre, en cambio, me veía desde la costa con una expresión que, elegí creer, fue de satisfacción, y entonces el acuerdo tácito que me permitiría ir a pescar sin supervisión quedó firmado en la brisa cálida de aquella primavera apenas iniciada. Cuando llegué a la orilla del río arrastrándome con la lengua afuera, noté que mi padre se había ido y mis hermanos seguían burlándose de mí. ¡Guau, guau, guau! Imitaban el ladrido de un perro y saltaban con las manos juntas, colgando debajo del mentón. Yo estaba exhausto pero feliz. Me quedé tumbado de espaldas mirando al cielo, mientras aún oía a mis hermanos saltando a mi alrededor. ¡Guau, guau, guau! En cuanto descansé un poco volví al agua con Fortu y Turi. Allí estuvimos chapoteando toda la tarde, disfrutando de esa libertad relativa que traía implícita una responsabilidad que aprendimos de forma natural y sin cuestionamientos. Esa noche, después de una cena temprana durante la cual mi padre criticó con severidad a mi madre a causa de algo que no comprendí bien, las razones de José eran en general absurdas. Él me miró alzando las cejas y me dijo: «Vamos a festejar que aprendió a nadar». Yo me quedé mirándolo incrédulo. ¿Acaso papá me estaba invitando a celebrar mi logro? No, seguro entendí mal. Él se acercó y empujó mi cabeza con su mano abierta. «Que vamos», dije, y salió andando hacia la puerta con su paso firme. Miré a mamá, que me vio con sus ojos muy abiertos, y corrí tras ese hombre, inducido por un claro temor. José me llevó a festejar al bar del pueblo, sí, a festejar, y su forma de festejar era siempre la misma, en el bar, en casa, en el barco. Daba igual el sitio mientras tuviera alguna botella de alcohol para brindar 1, 2 o 27 veces hasta quedar tieso, hasta que las neuronas se le habían inundado. Apenas se había ocultado el sol y el bar Don Eustaquio ya estaba repleto. Eran todos hombres con expresiones tristes y anodinas, aunque luego la mayoría pasarían por una etapa de alegría estupefaciente o acabarían dormidos sobre una almohada hecha de sus propias babas. Don Eustaquio era un viejo decrépito que parecía haber absorbido en cada noche, detrás de esa barra, toda la dejadez
el abatimiento y el sinsentido de esos clientes adictos al producto cuya venta le proporcionaba a él un sustento. Tal vez por eso el hombre le vendía alcohol a cualquiera, sin importar su edad o procedencia. Tal vez por eso no le resultó escandaloso verme allí con José. «Sirva 2 medidas de coñac, don», le pidió mi padre al cantinero que tenía rostro de pasa de uva. Yo no llegaba a ver sobre el mostrador. Entonces José empujó uno de esos taburetes altos hacia mí y me trepé con prisa, más por la ansiedad de estar en lo alto que por lo que me estaba ofreciendo encima de la barra. «Tome, hijo, tome que yo lo voy a curar», me dijo. ¿Acaso estaba enfermo? «Esto es una porquería. Usted no tiene que seguir tomando cuando sea grande. Esto es la perdición, es una basura, ¿sabe?», me miró achinando los ojos cuando yo empinaba el vaso. Recuerdo que al probar por primera vez esa bebida tuve la sensación de que me quemaba por dentro. El sabor era peor que repugnante, casi vomitivo, pero en esa época no se me hubiera ocurrido despreciar la invitación, por no decir imposición, de papá. Así que bebí todo lo que me dio mientras me aguantaba las náuseas y me iba relajando sin darme cuenta, hasta que ya no distinguí el sabor del alcohol que me ofrecía para curarme por medio de la repugnancia. Cuando estuvimos bastante alegres, pero no tan borrachos como los otros clientes, regresamos caminando a casa con una botella larga y rectangular de color verde que tenía en la etiqueta un círculo rojo con una llave. Llegamos al rancho pasadas las 10 de la noche y aunque todos dormían, mi padre no tenía sueño aún. Así que sacó de un cajón del aparador enclenque un mazo de cartas españolas. «Traiga 2 vasos y siéntese, le voy a enseñar a jugar al truco», me dijo. Busqué los vasos y me quedé mirándolo con cierta curiosidad. Todavía me sentía bastante mareado por el festejo en el bar, pero todo lo relacionado al juego me tentaba. Fue repasando de adelante hacia atrás las cartas y sacando algunas que puso sobre la mesa. Luego sirvió una medida de la ginebra que habíamos traído en cada vaso y se acomodó en la silla. «Este es el ancho de espada», me mostró el 1 de espada. «Es la carta más grande y mata todas las demás. Después viene el ancho de basto, el 7 de espada, el 7 de oro». Levantó la cabeza para mirarme. «Es fácil. Luego los 3, todos. Después los 2 y, bueno, el resto valen lo que dice el número». Yo miraba las cartas tan atento como me era posible. Le pregunté qué pasaba con los otros 2 7 y se enojó. Le dije que el resto valen lo que valen. No sea estúpido, no me haga calentar. Luego me explicó sobre el envido y el real envido, el truco, el retruco y el vale 4, la flor y demás reglas de ese juego que, desde el principio, estaba determinado a ganar. Supongo que fue esa tendencia competitiva que me dominaba desde tan chico la que me permitió retener en la memoria los valores de las cartas y ganarle en la primera mano. Claro que eso tuvo sus consecuencias. José se inclinó hacia adelante sobre la mesa y me propinó un cachetazo a mano abierta. ¿Qué se cree? Es una falta de respeto ganarle a un mayor. Además, soy su padre, carajo. Se quedó mirándome con el ceño fruncido. Luego se llevó el vaso a la boca y bebió con cierta urgencia. Entonces me hizo una seña con la cabeza para que también bebiera. Cada sorbo de ese líquido transparente me quemaba hasta el alma, que no sabía aún que tenía. En la siguiente mano me tocaron otra vez cartas maravillosas, pero me las arreglé para perder porque, según me había dejado claro José a su estilo poco sutil, no podía ganarle. Tampoco me vi venir el segundo cachetazo, que fue un poco menos doloroso porque ambos llevábamos varios mililitros de ginebra en la sangre. ¡Pelotudo! ¿Cómo vas a perder con esas cartas?, me dijo, y se quedó mirándome otra vez con los ojos enfadados. Estaba acorralado. Ya no sabía cómo jugar ese juego sin recibir un golpe.
así que le propuse que fuéramos a boxear. Justo esa tarde, luego de la aventura del río y antes de la cena, mi padre nos había pedido que juntáramos arena y con ella rellenamos una bolsa de arpillera que colgamos en el galpón de las herramientas, donde nos entrenaría para... Bueno, no tenía claro en ese momento para qué. Sí, vamos a boxear un rato. Se puso de pie y tomó la botella del cuello. Entonces lo seguí hasta el galpón, sorprendido de que haya aceptado mi propuesta. En mi recuerdo de infante, hay un hombre y un niño muy fuertes golpeando la bolsa con verdadera destreza, pero supongo que la realidad fue bastante más bizarra si tengo en cuenta el estado en que nos iba dejando el alcohol que bebíamos del pico como si fuera agua para calmar la sed que nos provocaban los saltos y puñetazos contra la bolsa. Una sed que, al menos en mi caso, se incrementaba con cada trago que le daba la ginebra. Al final de esa botella, José me envió al bar a buscar otra y durante el trayecto, que hice casi corriendo, solo esperaba que él no se acercara a la casa a molestar a mi madre o a mis hermanos, como solía hacer cada noche cuando despertaba el monstruo en su cabeza. Esa rutina nocturna se sucedió en adelante de forma intermitente cada vez que el viejo estaba en tierra. Él solía embarcarse en viajes de una semana y luego se quedaba otra semana con nosotros. Las circunstancias en casa eran muy diferentes durante su ausencia. Teníamos una sensación real de libertad, que se veía coartada cada vez que volvía, porque él siempre encontraba excusas en varios momentos de cada día para esparcir reclamos, gritos, golpes que, aclaraba, eran para enderezarnos, para hacernos gente de bien, personas útiles. Sin embargo, la versión ebria de José era mucho peor. Y descubrí con el correr de los días que al beber con él y entretenerlo jugando cartas, boxeando o escuchando sus monólogos ridículos después de la primera botella, conseguía que dejara en paz al resto. Supe rápidamente que esa sería mi misión en la familia. Me sentía feliz y realizado cada vez que lograba aplacar al monstruo, porque entonces mis hermanos y mi madre podrían dormir sin sobresaltos. En realidad, hoy que lo pienso, no creo que Rosa durmiera muy tranquila a sabiendas de que uno de sus hijos debía lidiar con ese hombre monstruo, pero supongo que, al descubrirme sano y salvo cada mañana, la convencí, en nuestro idioma sin palabras, de que tenía la fortaleza suficiente para cumplir con ese rol. Hasta aquí el fragmento de El mundo de abajo, la última novela de Ayelen Esker, a quien entrevistamos en el podcast anterior. Espero que la hayan disfrutado como yo. Quiero invitarte a que te suscribas gratuitamente a mi canal de iVoox. Solo con apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Hasta aquí, entre párrafos, encuentro de escritores. Un podcast emocionante sobre literatura independiente. Aquí estarás descubriendo libros donde las palabras cobran vida y las emociones desbordan. Unite a nuestra comunidad y descubrí la magia de la literatura en cada episodio. Suscríbete ahora y comienza tu viaje literario. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Te espero en el próximo programa.